Saludo a mis compañeros en la cabina de HRN, La Voz de Honduras, con un tema importante hoy. Ya se anunció para el próximo año educativo 2023 el cambio de uniforme, principalmente en la gabacha, que será color azul turquesa. Esa es la pregunta que hemos tenido aquí esta mañana en el matutino. Pero en comparación a estos cambios de uniforme versus inversión en mejora de infraestructura, donde sale aplazado la Secretaría de Educación con el 1.8% apenas de ejecución presupuestaria, ¿cómo lo interpretan algunos expertos? Hago enlace ya con mis compañeros en la cabina de HRN, Yari Barahona y también Santiago Bonilla. Buenos días. Ramón, buenos días. Y es algo, Santiago, que ha preocupado al bolsillo de los padres de familia, porque esto va a incurrir en un gasto más de los que ya tienen, y hay algunos que no les ajustan ni para la merienda y ahora tendrán que ver de dónde sacan ese dinero para mandar a hacerle la gabacha a sus hijos. Y muchos dicen, será bueno que quien adquiriera este gasto pues sea el gobierno y se los dé a los muchachos, a los niños. Pero le consultamos de inmediato, Santiago, a Denis Cáceres, especialista en temas educativos y miembro de la ACJ. ¿Cómo lo interpretan, Denis? Y usted que ha estado a cargo también en el sistema educativo, esta nueva determinación que se ha tomado por parte de la Secretaría de Educación, que ahora los jóvenes, aparte de su caballera blanca que lo podemos ver, tendrán que andar esa gabacha azul turquesa. Buenos días. Un placer, Yari y Santiago, estar con ustedes, y gracias a HRN por darle el espacio siempre a SJ para estos temas. Es muy importante recordar en este Día del Niño que lo que deberíamos de hacer es apoyarlos a los niños, que tengan más espacios para educación, mejor espacios para salud, mejor espacios de recreación. Totalmente de acuerdo, Yari, con los padres de familia. Si la gabacha va a incrementar los costos para poder ir a la escuela, entonces va a tener un efecto contrario. Y es que en educación están muy claras las cosas. Si usted le brinda los uniformes a los estudiantes, incluyendo zapatos, calcetines, un pantalón, una falda y 2 cuballeras, incluso las camisas por dentro las pueden dar aunque sean de una buena maquila en Honduras, entonces usted aumenta la cantidad de estudiantes que llegan al centro educativo. Ahora, si usted incrementa los costos para poder ir a la escuela, entonces van a llegar menos estudiantes. Por lo tanto, si la gabacha la van a pagar los padres de familia, entonces en el 2023 tendremos menos estudiantes. Si la gabacha la va a pagar el Estado y se la va a dar a todos los estudiantes de las escuelas y colegios públicos, entonces van a aumentar la matrícula. Ahora, esta gabacha no sustituye un uniforme, eso hay que dejarlo bien claro. Una gabacha no es un uniforme. El uniforme está compuesto zapatos, calcetines, pantalones y camisas de un mismo color. ¿Cuál es la importancia del uniforme, Santiago y Yari? El uniforme hace que los estudiantes se miren igual entre ellos, o podríamos decir más o menos igual entre ellos. Eso evita que se discriminen entre ellos porque uno anda zapatos de marca y el otro no los anda. Uno anda con los pantalones rotos y el otro anda pantalones nuevos. Uno anda con la camisa sucia y el otro anda con la camisa limpia. Entonces lo que hace el uniforme, vamos a llamarle, es uniformar algunas condiciones para que entre ellos aprendan a convivir entre pares iguales y exista menos discriminación. Y eso está comprobado de que cuando los estudiantes van con un uniforme y que es igual para todos, aumenta la convivencia entre ellos y se reduce la discriminación. Ahora, Denis, hay muchos que creen que esto es una cortina de humo por parte de la Secretaría de Educación para que dejemos de fijar nuestras miradas a los problemas que realmente nos deben de garantizar o priorizar. Si hablamos en el tema de infraestructura, que lo mencionaba ya nuestro compañero Ramón Matute en este enlace con TN5, en el tema también de la calidad académica, que hemos venido en retroceso y esta pandemia no nos ha jugado bien.
Y mire usted, estamos más enfatizados en si le cambiamos o no el uniforme. Y usted recordará, Santiago, aquí nos tocó entrevistar al secretario de Educación cuando asumía, y él decía que esas imposiciones de uniforme ya no iban a seguir en este gobierno, y ahora es que les están queriendo imponer una gabacha. Yari y Santiago, ustedes están haciendo una interpretación correcta. Hay temas más importantes que la gabacha. Y el tema es que la Secretaría de Educación tiene los recursos para ejecutar en infraestructura, tiene los recursos para poder reparar algunos centros educativos y no los ha podido ejecutar. No solo la Secretaría de Educación. Este es un tema que se está discutiendo en el gobierno y que ha cobrado parte de la agenda en estos últimos días, donde muchas secretarías de Estado no han podido ejecutar su presupuesto totalmente, y entre ellos está la Secretaría de Educación. Así es que esta interpretación de ustedes y de la población en general es correcta. Sí, el tema más urgente acá es cómo los niños regresan a los centros educativos después de la pandemia. Todavía no regresan 350,000 estudiantes, Yari y Santiago. Entonces, el Estado debería estar enfocado en que todos aquellos estudiantes que estaban matriculados en la pandemia regresen a los centros educativos. Y en este caso estamos enfrascados en una discusión por una gabacha cuando los estudiantes que se fueron en la pandemia no regresan a un sistema educativo. Tenemos 2 años de pérdida de aprendizaje. Estos son los cálculos del BID y del Banco Mundial. Honduras es uno de los países que perdió 2 años de aprendizaje y se retrocedió 1 año en la escolaridad de la población hondureña, según el informe del PNUD. Entonces, en eso debería estar trabajando la Secretaría de Educación, en los aprendizajes de los estudiantes, en rescatar los estudiantes que fueron de la pandemia y reparar los techos, los pisos y los centros educativos que están caídos totalmente, y que no hemos visto que la Secretaría de Educación haya podido hacer algo este año aún teniendo los recursos. Licenciado Cáceres, buenos días. En relación también, evidentemente, a vista de todos está que hay prioridades. Este tipo de cambios en el uniforme que al estilo de algunos países sudamericanos, y estos anuncios que hace la Secretaría de Educación tomando en cuenta las carencias que hay a nivel educativo, ¿cómo se cataloga desde la ASJ este tipo de acciones que se están implementando para el caso de este cambio de uniforme? Mire, hay que dejar algo bien claro. La gabacha es un instrumento que se pone encima del uniforme y que muchas escuelas privadas lo tienen acá, principalmente en kinder y en los estudiantes aquellos de educación media que llevan algunos talleres para que no se ensucien su uniforme y puedan meter sus herramientas en las bolsas que tiene la gabacha. Esa es la importancia de la gabacha, o las muchachas cuando llevan hogar también utilizan la gabacha. Vamos a ver, si ni tan siquiera tenemos listo el presupuesto y la ejecución para los uniformes normales para el siguiente año, estar pensando en una gabacha, creo que es una distracción. Porque si yo tuviera el presupuesto, si yo estuviera ahí en la Secretaría de Educación y tuviera el presupuesto para reparar los centros, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, darles alguna beca, que todos reciban la merienda escolar, eso es lo más importante para el siguiente año. No sé si ustedes saben, el presupuesto para la merienda escolar existe, son unos 800 o 1,000 millones. El presupuesto para los uniformes escolares existe, el presupuesto para becas existe. Claro, en gobiernos anteriores pues se lo han llevado para otro lado, y este presupuesto ahora está en manos de otro partido político, de otra administración. Entonces nosotros esperaríamos que la merienda escolar ya esté llegando a los centros educativos, que los uniformes se le den a los estudiantes, los útiles también, las becas también, porque todo ese presupuesto existe, solo que muchos gobiernos lo han utilizado para otras cosas y muchos casos de corrupción están, siendo investigados porque se han drenado este tipo de recursos, pero los recursos presupuestarios existen para poder atender los estudiantes. Aquí nos escriben un mensaje de Yamaranguila La Paz y nos dice la señora que tiene 3 hijos en la escuela, que va a ser imposible para ella, que es ama de casa, poder costear esa gabacha porque tiene 3, no solo es 1, son 3 niños en la escuela.
Yari, hay que dejarlo bien claro. Si el ministro se compromete que las gabachas van a ser gratis para los estudiantes, yo creo que nadie se puede oponer a eso. Siempre y cuando la gabacha no lleve ningún tinte político y no lleve un mensaje, de proselitismo político. Eso es importante. Si la gabacha la tienen que comprar los padres de familia, es una política excluyente, donde a los más pobres los va a dejar excluidos o los va a dejar fuera. Pero si el Estado lo va a costear, que eso no está claro, no lo han dicho ellos, si el Estado va a costear la gabacha, creo que no está mal que le den una gabacha a los estudiantes, pero primero hay que cumplirle a los estudiantes con los zapatos, porque con los zapatos, el pantalón o la falda, porque no puede ser que arriba tengamos una gabacha y un niño ande descalzo y el otro ande con zapatos. Uno ande con los pies sucios y el otro ande con buenos tenis. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene que garantizar la Secretaría de Educación es un uniforme básico, y ese uniforme básico es zapatos para todos, faldas para las niñas, sí, pantalones para los niños, y se ajusta la gabacha, pero no es primero la gabacha y después los zapatos, después el uniforme. Eso no puede ser así, porque esta es una política excluyente y solo puede ser recibida por los padres de familia si el Estado la costea. Si le toca costear a los padres de familia, imagínese, va a comprar una gabacha, pero no le va a comprar el pantalón ni los zapatos. Eso no tiene ningún sentido. Bien, muchas gracias, Denis. Denis Cáceres, director de educación de la ASJ, un distractor, ha dicho. Sí. Una cortina de humo por parte de la Secretaría de Educación para no hacerle frente a los temas que sí deben de poner en la mesa de discusión, el tema de la infraestructura, de la merienda escolar, de estos 2 años que hemos retrocedido en el aprendizaje de nuestros niños y niñas en el país, Santiago. Sí, tanto que ha habido por parte de exigencia de padres de familia, también el sector magisterial en cuanto a las dificultades que se atraviesa con la infraestructura en el territorio nacional, Tegucigalpa y las zonas rurales. Pero tenemos más reacciones al respecto en este enlace informativo de TN5 Matutino y HRN La Voz de Honduras. Con ustedes, Ramón Matute, adelante. Carlos Llanes, con más reacciones esta mañana sobre el tema. Con usted, buenos días, Carlos. Muy buenos días, Ramón. Un saludo a nuestros compañeros Yari Santiago en HRN. Quien me acompaña en este momento es Johnny Varela, quien experto en materia educativa y en sus hoja de vida, pues cuenta con enlaces con la cooperación canadiense y USAID para el desarrollo de la educación en estos países. También ha sido asesor de la Secretaría de Educación y, bueno, por esa vasta experiencia que tiene, comenzamos consultándole, estimado. ¿Es prioritario el tema del cambio de color de uniforme o de uniforme en el sistema educativo público, tomando en cuenta pues el contexto que estamos atravesando, es decir, la crisis en materia educativa en el sistema educativo público del país? Buenos días. Muy buenos días, saludos a toda la audiencia. Muy buena pregunta, si en estos momentos es prioritario el tema del uniforme. Debemos de tener una visión sistémica de la educación en el país y, bueno, abordemos un poco el tema del uniforme. El uniforme se utiliza más en los países anglosajones, en los países asiáticos y en algunas colonias inglesas. Es decir, en el Reino Unido tiene más de 5 siglos de utilizarse y es parte de su propia cultura. Los estudios nos dicen que no hay una vinculación o una variable entre que un estudiante que use uniforme mejore su desempeño académico, que sea más inteligente o que adquiera las habilidades del siglo XXI. Si nosotros nos remitimos a lo prioritario, en el Plan Estratégico del Sector de Educación 2018-2030, en su diagnóstico, establece que en el año 2007 al 2017, el desempeño académico de los estudiantes en español y en matemáticas, solo el 40% alcanzaba un nivel satisfactorio. Eso significa que el 60% de los estudiantes no lo alcanzaban. Si medimos el impacto del COVID-19 a los 2 años, actualmente no hay un estudio que nos diga a nosotros cuál es el impacto o el retroceso educativo de nuestros estudiantes. Yo diría que dentro de las acciones prioritarias, deberían de establecerse parte de esos. También algunos estudios que ha hecho la Universidad Pedagógica y Visión Mundial sobre los factores por los cuales desertan los
jóvenes del sistema educativo, no hay ninguna variable que determine que el uniforme sea parte de esa deserción o que el uniforme tenga que ver con el desempeño académico. En ese sentido, creo que hay prioridades dentro del sistema educativo, como el tema del acceso y la cobertura de todos los niños y los jóvenes que no están actualmente en el sistema educativo, sobre el desempeño académico, pero también sobre la revisión de un currículo que nos permita poder alcanzar esas competencias del siglo XXI, tanto para los docentes como para el tema de los profesores. Entonces, creo que hemos entrado a un año académico sin considerar el impacto del COVID-19 y en ese sentido creo que se requiere una dirección contundente desde el Consejo Nacional de Educación para que pueda articular el componente formal, informal del sector educación y se pueda hacer una propuesta de reforma educativa en el país. He escuchado a las autoridades que están trabajando sobre un plan de refundación del sistema educativo, pero sería importante ver los alcances y cuándo se iniciaría para poder que estos jóvenes que han perdido su retroceso en su tema educativo puedan definirse acciones estratégicas que les permita a ellos poder competir tanto a nivel de Honduras como a nivel de la región. A ver, ya hay directores de centros que han autorizado, que ya cambiaron el color del uniforme o el uniforme, pero han autorizado a los padres de familia que si no quieren usar el nuevo uniforme, que utilicen este que está promoviendo el gobierno. ¿Cómo repercutirá esto en los estudiantes y en los padres de familia? Hay un tema bien importante. En el 2018 se hizo un estudio por parte de una organización de sociedad civil sobre cuánto era el costo que invertían los padres de familia en sostener un alumno dentro del centro educativo y oscilaba entre 9.000 y 14.000 lempiras. Y para los docentes era un salario mensual que invertían. Entonces, con esta propuesta del gobierno, en el tema de uniforme, pues vendría a reducir los gastos de financiamiento de los padres de familia en temas de uniforme. Sin embargo, es una variable que es parte de una serie de factores bajo los cuales los padres de familia invierten en la educación de sus hijos. Es decir, el uniforme, como bien lo dicen, uniforma a los estudiantes, pero no nos va a garantizar todas las falencias que tiene el sistema educativo que probablemente sean más prioritarias. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Johnny Varela, experto en materia de educación pública, pues dando su aportación sobre este mediático tema que ha surgido en los últimos días. Vamos al estudio con Ramón Matute. Bien, gracias Carlos Llanes por esta reacción. Bueno, Yari, Santiago, así están las cosas. Y hay que estar pendientes a esto que dijo el licenciado Denis Cáceres. ¿Dónde están los recursos de merienda escolar? ¿Dónde están los recursos de compra de uniforme, de compra de útiles? Que dice él, están presupuestados en el presupuesto asignado en la Secretaría de Educación. ¿Y dónde están los recursos para mejorar la infraestructura de los centros educativos? Ustedes ahí en HRN lo han enfocado de una manera profesional y con datos estadísticos, la cantidad de centros educativos dañados en el país. Yari, Santiago, gracias. Vamos a la pausa. Enlace informativo.